¿no? Ahora que todos los temas de telecomunicaciones se mueven a la COFESE, que antes no lo tenían, le vamos a preguntar, nos enlazamos con ella, con la comisionada presidenta de la COFESE, Andrea Marván. ¿Cómo ven las cosas? Presidenta, buenas noches. ¿Qué tal, doctor Curcio? Un gusto saludarte a ti y a tu audiencia, Pues, como siempre. ¿cómo quedan, digamos, estas nuevas atribuciones que tienen? Pierden la autonomía, entiendo que los van a sectorizar en una de las secretarías. ¿Qué balance haces? Mira, en efecto se crea un nuevo arreglo institucional. Previamente se tenía la COFESE, la cual era un órgano constitucional autónomo. Ahora, bajo este nuevo arreglo institucional, se crea un organismo descentralizado, en efecto, dependiente de la Secretaría de Economía, pero es un organismo descentralizado respecto al cual creo vale la pena destacar varios aspectos. En primer lugar, que se mantiene un órgano colegiado, pasa de 7 a 5 comisionados, pero se mantiene un órgano colegiado y quienes van a integrar ese órgano serán nombrados por la presidenta, pero ratificados por el Senado. En segundo lugar, este órgano descentralizado se le otorga patrimonio propio, personalidad propia y bastante independencia para tener, digamos, el potencial de seguir siendo un órgano técnico, imparcial, independiente entre otras cosas. Entonces, en cuanto al arreglo institucional, sí se modifica, se crea un organismo descentralizado, pero algo que no lo digo yo, sino se ha dicho en repetidas ocasiones a lo largo del debate legislativo, pues será el organismo descentralizado con mayor independencia dentro de la administración pública federal, y eso me parece que hay que recalcarlo, y sobre todo si lo comparamos con una perspectiva internacional. Las autoridades de competencia que cuentan con una autonomía a nivel constitucional son muy pocas. En realidad, el arreglo que se está adoptando ahorita, pues parecería que es, digamos, replicando el modelo de Estados Unidos, de la Comisión de Comercio de Estados Unidos, y es un modelo que se repite en muchas otras autoridades del mundo, no solamente en Estados Unidos, sino también en varias autoridades de Europa, de Asia, Brasil, etc. Ese es el arreglo institucional. El segundo punto que me parece relevante, más entrando a la sustancia, es que además, digamos, esta nueva autoridad de competencia, la Comisión Nacional Antimonopolio, pues tiene el potencial de ser una autoridad fuerte, una autoridad inclusive con capacidad de imponer mayores multas a las que tenía la COFESE, se aumenta el monto máximo de las multas, también una autoridad que podrá ser o que deberá ser bastante eficaz en sus investigaciones porque se acorta el plazo para realizar investigaciones o para analizar operaciones, pero en su esencia, y eso también es importante recalcarlo, se mantienen los procedimientos, es decir, se mantienen las garantías procesales que contenía la ley que regía a la COFESE para esta nueva autoridad. Garantías para poder digamos, los estándares para iniciar una investigación, los estándares para considerar que se violó la ley de competencia, los estándares para poder analizar una fusión, entre otros. Ese es, digamos, un balance a grandes rasgos y sobre todo, insisto, tomando en cuenta de manera objetiva la experiencia de cómo funcionan otras autoridades de competencia en el mundo. Que además tú presides el órgano internacional. Lo entiendo muy bien, lo que pasa es que en otros países las burocracias son bastante más autónomas y aquí tenemos la tradición de tener una burocracia perfectamente partidizada, ¿no? Hay funciones, algunas se han hecho más técnicas, como la de la recaudación, de inteligencia y todo lo demás, pero tenemos una larga tradición de una administración pública partidizada. ¿Se puede evitar esto con el nuevo diseño institucional y que tengamos funcionarios públicos que tengan la autonomía de decir, yo no obedezco a la línea del partidazo, ni tengo por qué estar repitiendo cada vez que me pregunten algo por instrucciones de la presidenta, hago esto o aquello, Andrea? Es decir, ¿se puede conservar esta autonomía técnica que puede tener una burocracia profesional, que en México son muy pocas? Yo lo respondería esta muy interesante pregunta en dos ámbitos. El primer ámbito, por lo que hace al órgano de decisión, no solamente será nombrado por el Ejecutivo y ratificado por el Senado, sino que además el periodo de nombramiento serán periodos transeccionales y las causas de remoción de quienes integran ese órgano solamente son por causa grave. Entonces, por ahí se tiene un elemento importante que el órgano de decisión, digamos, va a trascender a quien se encuentre dentro del poder ejecutivo.
En segundo lugar, también muy importante, en cuanto a los procedimientos, se mantiene la separación y el mecanismo de nombramiento que se tenía en la ley que dejará de estar vigente, que es la separación entre la autoridad que investiga y la autoridad que sanciona. Eso es muy importante, porque si bien va a estar dentro de la misma autoridad antimonopolio, el ente que investiga debe de ser separado funcionalmente y operativamente del ente que sanciona. Ya. Así funcionamos actualmente y además este es un compromiso internacional. Y el tercer elemento, doctor Curcio, que me parece el más relevante, es quienes mueven a la autoridad de competencia, quienes son el motor de la autoridad de competencia, pues es el personal que la integre, más allá del órgano de decisión. Quienes permiten que las decisiones que se tomen sean técnicas, que se analice toda la evidencia, etcétera, etcétera, pues es el personal que integra a la comisión y por eso estamos trabajando arduamente para que el personal de COFESE se traslade a la nueva Comisión Nacional Antimonopolio. Que tenga, digamos, su dignidad y su autonomía técnica. Y lo otro, ¿cómo los van a blindar? Digo, finalmente van con los peces gordos y ahora les pasan también los de telecomunicaciones, donde tienen no peces gordos, auténticos cetáceos. ¿Cómo van a hacer para blindarlos y evitar que los capturen, los presionen? Pues ese es un punto relevante, uno también de los cambios, digamos, más importantes de esta reforma es que se contaba con una autoridad de competencia y también se tenía una autoridad reguladora en el sector telecomunicaciones que ejercía facultades de competencia. Ahora se regresa a un modelo en el que la autoridad de competencia será la única autoridad que podrá ejercer facultades en todos los sectores de nuestra economía, incluido el sector de telecomunicaciones. Y me parece que ahí se torna aún más relevante que los perfiles que integren a la comisión, que el personal de la comisión, pues digamos, continúe siendo técnico, que se garantice la continuidad del personal. Y creo que estos digamos, mecanismos de nombramiento y de remoción conjunta en el que se garantiza ya a nivel de decisión, no al nivel de la base, que quienes permanecerán ahí, quienes tomarán las decisiones, van más allá de un sexenio y que además cuyas remociones solamente van a ser por causas graves, que son por causas enumeradas, debe de garantizar, digamos, que esté separado este órgano y que de ninguna manera se pueda capturar. Es un arreglo que en algún momento ya existió, la anterior COFECO, previo a la COFESE, ya tenía esta facultad. De investigar y de revisar todos los sectores de la economía y en ese entonces inclusive se impusieron bastantes las famosas megamultas y se vieron operaciones muy relevantes en el sector de telecomunicaciones y radiodifusión. Pues lo seguiremos puntualmente, este nuevo arreglo institucional que tenemos. De verdad, Presidenta, muchas gracias por la conversación. Un gusto, doctor, un abrazo a ti y a tu audiencia. La doctora Andrea Marván, presidenta de la COFESE, hoy platicando con usted, pues muchos temas, el nuevo arreglo institucional, ahora pues el gobierno, yo creo que es muy importante poner esto sobre la mesa, pues ya no podrá decir que no puede gobernar porque tiene disfuncionalidad. Hay una diferencia esencial entre tener el poder y gobernar, ¿no? Tener el poder es, pues eso, firmar y decir y aprobar y mandar legislación. Gobernar es transformar la realidad y con las nuevas instituciones, pues se tiene que empezar a notar, ¿no? Que hay mejor competencia, que hay más competencia económica y los usuarios, en este caso los consumidores lo debemos notar. En telecomunicaciones veremos si mejora eso, el acceso a internet, los trámites, en fin, todo lo que se compromete, porque de lo que se trata ahora es ya no de seguir compitiendo o jugando con las serpentinas, sino de gobernar y dar resultados. Ese es el mandato que las urnas le dieron al gobierno de Claudia Sheinbaum.